Esta noción tiene que ver fundamentalmente con tres ideas. La primera de ellas hace siempre a lo que es el orden, es decir, como herramienta que sirve a la sociedad, el derecho siempre busca que exista una sociedad ordenada. Siempre decimos que esta idea de lo social está íncita, está dentro del núcleo duro de lo que es la idea del derecho, precisamente porque, como ustedes saben, forma parte de lo que es el derecho como una ciencia social, por lo tanto le interesa todo lo que hace a la sociedad. Estas dos primeras nociones que hacen al orden fundamentalmente como directriz, como elemento rector o idea precisamente que rige las conductas de los individuos, sumado a la idea de lo social, tiene que ser completada con otra característica particular de cómo tiene que ser ese orden social. Y es allí donde los autores agregan el concepto de la justicia, es decir, el derecho no es cualquier orden social, sino que está teñido o está precisamente caracterizado por el deber de ser un orden social justo. Otros autores abrevan más en otra idea que no es la de justicia, sino la que tiene que ver precisamente con la paz, es decir, salen un poco de la trascendencia del valor justicia y comienzan a transitar el valor de lo pacífico, de todo un orden social que tienda a la paz de esa sociedad. Precisamente Kelsen, ustedes habrán escuchado a lo largo de muchas materias que han visto ya, que se coloca o parte de esa idea de que precisamente el derecho, para ser reconocido como tal, tiene que ser un orden social basado en la paz. No existe contradicción alguna entre esa idea primigenia que les nombraba de lo que es el orden social justo con un orden social pacífico, porque se entiende que precisamente para que exista paz o para que sea esa convivencia social pacífica tiene que estar basada en el valor justicia. Estos conceptos, estas ideas precisamente de derecho, nos sirven para tratar de desentrañar que ciertas analogías que se han planteado en torno, por ejemplo, a la idea de derecho como sinónimo de ley escrita no resultan ser del todo convincentes, precisamente porque, por ejemplo, no toda el derecho no se agota en la ley escrita, como vamos a ver a lo largo de esta materia. El derecho tiene muchísimas otras fuentes de expresión, otros mecanismos a través de los cuales se expresa, y no es exclusivamente a través de la ley escrita. Por lo tanto, si bien es importante la presencia de este tipo de fuente dentro del derecho, no logra explicar a una idea de derecho desde exclusivamente el concepto de ley escrita. Lo cierto es que esta definición de ver al derecho como un orden social justo, que ha sido propiciada por Renard fundamentalmente, que ustedes van a encontrar citada en el Tratado de Jambias o en el mismo Tratado de Rivera, nos ayuda a comprender fehacientemente este concepto vital para la materia que nosotros vamos a estudiar. Es decir, partimos de entender al derecho como un orden social justo. También es cierto que esta definición nos hace ver este concepto desde un aspecto, si se quiere, objetivo. Acá vale hacer esta aclaración: siempre que en derecho se habla de un aspecto objetivo y un aspecto subjetivo,
se lo hace desde la idea de considerar que lo subjetivo tiene que ver fundamentalmente con algo interno al hombre, es decir, interno al individuo, que toma algún elemento propio de ese interior del individuo y lo vuelve de alguna manera importante para el derecho, mientras que el objetivo siempre es algo desde el punto de vista jurídico que se observa fuera del individuo, un concepto que está más allá del sujeto, que tiene que ver con un elemento externo a ese sujeto. Sin embargo, tanto el aspecto objetivo como el aspecto subjetivo no pueden ser tomados como, digamos, aspectos contradictorios entre sí o aspectos excluyentes, sino que precisamente lo que se tiende a través de la presencia del análisis de esos dos elementos es analizarlos complementariamente. Lo subjetivo complementa, como vemos o vamos a ver a lo largo de la cursada, a lo objetivo en el derecho civil. Sin embargo, desde el punto de vista de lo objetivo, siempre hacemos mención al derecho pensado objetivamente, lo cual nos lleva a esta definición que veíamos recién, que era precisamente observar el derecho como un orden o como un ordenamiento que tiene la sociedad para, digamos, de alguna manera regularse y que está basado en la justicia. Ahora, también es cierto que existe un derecho subjetivo de cada uno de los individuos que conforman esa sociedad y que coloca la trascendencia para definir este concepto de derecho subjetivo, de aspecto subjetivo del derecho, coloca la trascendencia de ciertos elementos. Para ahí es vital entender un poco a los autores que profundizaron estos conceptos desde la antigüedad del derecho civil y que han marcado una tendencia precisamente en entender este concepto de derecho objetivo y de derecho subjetivo, pero fundamentalmente el de derecho subjetivo, y que no son otros que Savigny y otro autor que es Jhering. Savigny, que es un poco el creador de este concepto de derecho subjetivo desde el punto de vista de entender al mismo desde la voluntad, desde el elemento interno del hombre que es la voluntad. Él definía al derecho subjetivo como un poder atribuido a una voluntad, es decir, se le reconocía al individuo ese derecho porque se le reconocía precisamente un poderío sobre su propia voluntad y por lo tanto iba a ser el reconocimiento que hace el derecho objetivo a ese poder de voluntad que tiene el ciudadano, que tiene el individuo, que tiene el hombre, para de esa manera reconocerle ese derecho. Esta teoría del derecho subjetivo tuvo muchísimo auge, fue plenamente adoptada en un principio, pero comienzan a avisorarse ciertas críticas a esa teoría, dirigida fundamentalmente a que el elemento voluntad no logra explicar la totalidad del concepto de derecho subjetivo, fundamentalmente porque hay situaciones en las cuales ese derecho subjetivo no se explica a través de la voluntad del sujeto, sino a través de otros elementos. Es decir, por ejemplo, este concepto que daba Savigny de derecho subjetivo nos sirve para explicar la adquisición de derechos por parte de los individuos, pero que lo hacen involuntariamente, es decir, que no han tenido la voluntad de adquirir ese derecho. Sin embargo, el mismo ordenamiento jurídico les reconoce un derecho sin que sea importante si ellos querían o no querían ser titulares de ese derecho. Aparece entonces Jhering con la mirada puesta en otro elemento, y que es el elemento interés. Interés pensado fundamentalmente, o concepto pensado desde el punto de vista de la finalidad que tiene el individuo en la utilización de ese derecho.
Es decir, acá se coloca la vista fundamentalmente en los fines que ha tenido el individuo, que ha querido, digamos, ese individuo, cuál es la finalidad que ha tenido en el actuar, cuál ha sido el interés en actuar de esa manera. Este concepto, de todas maneras, es una primera referencia a que los intereses que tiene que tener el sujeto, que tiene que ser el individuo, tienen que ser intereses que tengan la característica particular de tener que ser protegidos por el ordenamiento jurídico. Es decir, no cualquier interés de un sujeto puede ser protegido o debe ser protegido por el ordenamiento jurídico. No por cualquier interés del sujeto se le va a reconocer un derecho subjetivo. Es decir, un interés que va en contra del bien común o que una finalidad que tiene en mira exclusivamente el interés propio del sujeto y que daña al resto de la sociedad, no es un interés loable, no es un interés benéfico, no es un interés beneficioso para esa sociedad, para esa comunidad, y por lo tanto no va a tener que ser protegido o no se va a convertir precisamente en un interés jurídico que valga la pena proteger. Por eso el concepto que aporta Ihering es que en realidad los derechos subjetivos son intereses jurídicamente protegidos.